Lo dijo él. A primera hora. Luisa González está con nosotros, presidente de Revolución Ciudadana. ¿Cómo le va, Luisa? Bienvenida. Buenos días, abuelo. Buenos días, Fabricio, Andrea. Un saludo a todos los que están ahora mismo conectados. Gracias a usted por la gentileza. ¿Cómo ven ustedes? Y me gustaría primero una declaración suya, una reacción sobre esta medida de hecho de la CONAIE, que al menos ahora no es nacional, es muy puntual en algunas zonas. ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, más que la medida de hecho de la CONAIE, es la medida tomada por el gobierno nacional en donde retira el subsidio al diésel, y vamos a comenzar hablando por algo fundamental. El valor de la palabra de un gobernante es algo que debe siempre ser lo primero en el Estado para mantener la paz y para mantener el normal funcionamiento. Daniel Noboa no está en su primer periodo de gobierno, está en su segundo periodo de gobierno. Él sabía muy bien en qué situación va a continuar gobernando, porque de hecho ni siquiera pidió licencia, entonces nunca se desconectó de su rol de presidente de la República, ¿no? En la primera campaña Daniel Noboa dijo que iba a bajar el precio de los combustibles, lo subió, que le iba a incrementar a un salario básico la pensión jubilar, nunca lo cumplió, no ha cumplido absolutamente nada de lo que él dijo, sino que ha hecho todo lo contrario. En la segunda campaña, en el 2025, él ofreció no quitar los subsidios ni al combustible, ni al gas, ni al diésel, ni absolutamente nada, ¿verdad? Y él mismo dice que no quitaría eso porque afecta directamente al transporte, a la agricultura, que encarece el costo de vida. Son sus palabras, y sin embargo hizo todo lo contrario. Entonces, al él haber mentido en la campaña presidencial, en donde la misma Lourdes Tibán, que lo ha apoyado siempre a Daniel Noboa, dice que si él hubiera dicho lo que iba a hacer realmente en la campaña, no lo hubieran apoyado. Entonces, parte esto de la mentira de quien gobierna y los sectores sociales que están terriblemente oprimidos, no hay empleo, no hay salud, no hay educación, el costo de la vida se encareció a través del aumento de los 3 puntos del IVA, que era para darnos seguridad, no nos han dado seguridad. El país tiene el inicio de año y el año más violento de la historia del Ecuador, absolutamente nada ha cumplido, y el país cada día va aumentando pobreza, desempleo y violencia. En medio de esto y de un gobierno que no toma acciones para los ecuatorianos, sino para sí mismo y para sus empresas, se redujo 77 millones de dólares en el SRI, etcétera. Las organizaciones sociales se expresan y salen a las calles a protestar por las condiciones en las que estamos viviendo, ¿no? Y dentro de esto, como Revolución Ciudadana, nosotros no hemos llamado a ninguna movilización, pero como presidenta de la Revolución Ciudadana, y siendo que nuestra militancia viene de pueblos y nacionalidades, nuestra militancia es también esa clase social oprimida, pues nosotros, y yo como presidenta, dejo en total libertad a nuestros militantes de expresarse como ellos mejor O sea, ¿no hay una crean. línea del movimiento, una directriz del movimiento en ese sentido? No hay una línea de vamos a salir o porque estaría yo primera, ¿no? En las calles, no lo hemos hecho, pero también no cortamos la decisión legítima y además una decisión que viene de la opresión que están recibiendo nuestros ciudadanos, los ecuatorianos, a salir a las calles, ¿no? Si ellos desean salir a las calles, pues ya es la voluntad de cada uno. ¿Qué decir sobre las declaraciones de la ministra Zaida Rovira, que acusaba al correísmo precisamente de orquestar estas manifestaciones? Bueno, yo le acusaría al gobierno de orquestar estas manifestaciones, porque quien eliminó los subsidios, quien aumentó el precio de los combustibles, quien tiene al pueblo sumido en pobreza, en violencia, en desempleo, es el mismo gobierno. Mientras la violencia venga desde el gobierno nacional, en donde tenemos un presidente ausente, en donde toma medidas contrarias a lo que él ofreció en campaña, en donde no está mirando las necesidades de salud, de educación, en donde militariza en lugar de los puertos los centros de salud,
para callar las voces de pacientes y de médicos. Entonces, quien está impulsando a que la gente salga a las calles es el mismo gobierno. Yo soy la presidenta de la Revolución Ciudadana, en ningún momento he estado llamando o movilizando gente hacia el paro nacional, pero sí dejar en libertad a nuestra militancia a que pueda expresarse en la manera en la que ellos mejor crean. ¿No descartan que más adelante ustedes puedan convocar? Usted decía, si hubiésemos convocado, yo sería la primera en manifestarme, en estar en esta manifestación. ¿Han descartado entonces como Revolución Ciudadana convocar a salir a las calles? No descartamos en un determinado momento en estar en las calles si vemos que además aumentan los atropellos a nuestros ciudadanos. Estamos analizando esto. Esperamos que el presidente de la República, por una vez en su vida, rectifique, corrija y que eliminar esos subsidios se dé cuenta que primero está yendo contra su propia palabra y afecta a la economía nacional. Si no corrige, va a seguir esto incrementándose y probablemente en algún momento pues también nos sumemos. Ahora lo que sí llamo es también a las organizaciones sociales a manifestarnos en paz, sí, pero a mantenernos también en ese pie de lucha que es tan necesario para que se tomen las medidas coherentes para reactivar la economía, para la cohesión social de la que tanto habla este gobierno. Luisa, hablemos de la constituyente. ¿Ustedes como Revolución Ciudadana están de acuerdo en ir a una consulta popular para la instalación de una asamblea constituyente? Vamos por lo primero, consulta popular. Presidente Daniel Noboa le gusta esta dinámica de estar de campaña en campaña, ¿no? Le da un buen resultado, tiene una pésima gestión de gobierno, el país en todos sus índices tiene los peores indicadores, violencia, pobreza, empleo, salud, educación. Entonces, esto de estar en campaña con un contradictor, como sería en este caso correísmo, anticorreísmo, le da un resultado para darle una bocanada de aire, mientras él sigue en una caída constante en la apreciación y la valoración que le da el pueblo ecuatoriano. Daniel Noboa no ha cumplido con la voluntad popular expresada en las consultas populares. Y vamos a ver, la primera consulta popular que fue la del Yasuní, no extraer más el petróleo del Yasuní. Él dijo que iba a parar esa extracción de petróleo, no lo ha cumplido. La siguiente consulta popular es la de Girón, en donde el pueblo se expresa para que no haya minería en Quimsacocha, no lo ha cumplido. La siguiente consulta popular, que es la de Cuenca, en donde cerca del 90% de la población se expresa para que no haya minería a cielo abierto en zonas de recarga hídrica, no la ha cumplido. 3 consultas populares que no cumple y que no respeta. Ahora, la última consulta popular que hizo él es la del 2024, en donde cambiaba normativas legales para garantizar seguridad. Y dijo que con esa consulta íbamos a tener seguridad. Lo siguiente, a través de su bancada, que tienen una mayoría entre los miembros de ADN, más lo que han adquirido económicamente de otros sectores, han hecho modificaciones de leyes. ¿No hay seguridad? No, porque haya leyes que no lo permiten. Ya modificaron todo, ya hicieron consulta. No hay seguridad en el país porque no hay inversión. Miren ustedes en El Oro, instalan una UPC, que es una vergüenza. Luego otra UPC en un contenedor. Es una vergüenza. Los que recorremos el territorio, el país entero, vemos que las UPCs que están debidamente fabricadas, instaladas, están cerradas en zonas de alto riesgo. No hay el equipamiento de la fuerza pública. Cuando una alcaldía pide apoyo para seguridad, envían los policías, pero los envían. Pero más allá de eso, no nos desviamos del tema. Yo le preguntaba de la consulta de la constituyente. Yo entiendo el contexto que usted ha planteado. Para llegar a esta pregunta específica. Ya, a ver, lo primero, estamos en contra de la Asamblea Constituyente. Nosotros estamos en contra de una Asamblea Constituyente por su origen. Primero... Pero ustedes estaban a favor de una constituyente en el pasado. Ustedes lo proponían en campaña. Nosotros proponíamos una constituyente, pero hay que analizar quién propone y cuál es el objetivo, ¿no? Primero, en este caso, se saltan la Constitución. No cumplen ni la que tenemos, van a cumplir otra Constitución, a menos que sea hecha su medida. Lo primero, ¿no? Lo segundo, ¿qué busca Daniel Noboa con esta constituyente, ¿no?
según él dice, garantizar la seguridad. Que nos diga dónde están los recursos del 3% del IVA que incrementó. ¿Han ido a seguridad? No, señor, no han ido a seguridad. Él tiene la potestad de dar seguridad al país con los recursos que él mismo incrementó en la ley, en el aumento del IVA, pero no lo ha hecho porque le es un buen negocio mantener al país en la inseguridad. Lo siguiente, él habla sobre los niveles de pobreza, desigualdad, cohesión social, que por eso quiere ir a una constituyente. Y yo le repito que la constitución que tenemos, en el artículo 348, ya habla de la educación, que es necesaria para la cohesión social. En el artículo 361 y siguientes, habla de la salud, que es necesaria para la cohesión social. ¿Cuál es el temor? Que en este caso nos mueve tanto a las organizaciones sociales, a varias organizaciones de izquierda, a estar en contra. Daniel Noboa no respeta los derechos de la naturaleza que están consagrados en el artículo 10, en el artículo 71 de la Constitución. Probablemente quiera apoderarse de aquellos recursos naturales que está consagrado en la Constitución. ¿Se refiere a lo de Quimsacocha? 313, 316. Sí, al parecer lo que le puede estar estorbando en esta Constitución son los derechos a la naturaleza, los derechos que tiene el Estado ecuatoriano y los ecuatorianos sobre los sectores estratégicos. Está Quimsacocha, está lo que intentaron hacer con el campo Sacha, regalarlo prácticamente. Él tiene la facultad de garantizar la salud y la educación que la Constitución actual dice que son públicos, de calidad y gratuitos, y probablemente quiera quitar eso también. Quiero entender su punto de vista entonces. Usted no es que no está de acuerdo con la figura de una asamblea constituyente. Usted no está de acuerdo con esta intención del presidente de ir a esta constituyente. Yo no estoy de acuerdo en la intención de Daniel Noboa, porque hemos visto que primero miente, que segundo atropella los derechos de los ecuatorianos, no respeta la voluntad popular y probablemente lo que quiera es modificar la Constitución para hacer y deshacer de nuestros recursos Pero le insisto, naturales. ustedes entonces no coinciden, no comulgan en este momento con una constituyente. Así es, nosotros no comulgamos Pero con entonces una ustedes cambiaron de posición porque constituyente. ustedes tenían esa postura. Usted mismo alguna vez que estuvo por Sí, acá por también supuesto. hablaba de la constituyente. Ya Pero no piensa igual. Nosotros, yo propuse una asamblea constituyente a fin de que nazcan nuevas ideas para mejorar el Estado, por supuesto, que nacería del debate plural con asambleístas constituyentes, pero lo que estamos viendo que quien quiere hacer esta constitución es quien se perdona sus impuestos, quien violenta al pueblo ecuatoriano, quien no da seguridad al pueblo ecuatoriano, a quien le estorban los derechos de la naturaleza y la propiedad que tiene el Ecuador sobre los sectores estratégicos. Y vemos en una asamblea constituyente, desde su origen, que es la propuesta de Daniel Noboa, ya que nace pervertida desde allí. Que busquen seguramente quitarnos los derechos a la salud, a la educación, privatizarnos la salud y la educación, privatizar nuestros recursos naturales y quitar los derechos de los pueblos y nacionalidades y además de la naturaleza. Que ha sido como el actuar que ha tenido Daniel Noboa en todo este tiempo, ¿no? ¿Cuál era la propuesta de ustedes o qué cambios específicos querían con una asamblea constituyente de la Constitución? Nosotros, bueno, eso nacía de la discusión de todos, ¿no? Uniendo los pueblos y nacionalidades, teniendo en claro que siempre se iba a respetar derechos de la naturaleza, la propiedad sobre los recursos naturales y estratégicos del Ecuador, la salud y la educación. Así que las propuestas nacían de un diálogo plural, pero en este caso vemos que no existe diálogo plural. El ejemplo está en cómo se maneja la Asamblea Nacional, en donde el gobierno compra asambleístas y llevan hacia una votación que violenta el Estado de Derecho y vemos todas las demandas que tiene las leyes que ha propuesto Noboa ante la Corte Constitucional. Ahí, Luisa, quisiera yo regresar al tema también del subsidio del diésel. Hace poco conversábamos con analistas, con expertos que nos decían, nos están desviando de esta conversación. Así es. Pero ¿cuál es la posición específica de Revolución Ciudadana respecto de la eliminación del subsidio al diésel? Bueno, nosotros estamos en contra de la eliminación del subsidio al diésel, porque en una población ya empobrecida, el eliminar este subsidio lo único que causa es más empobrecimiento y se afecta además a la economía nacional.
¿Qué pasa? Que la familia ecuatoriana ya vive con lo justo y que al haberle quitado ese subsidio se encarece absolutamente todo. Les están dando un incentivo, un bono en este momento por 3 meses quizás, y luego de esos 3 meses. Pero esos $1.000 que le pueden dar a usted, queridos ecuatorianos que reciben ese bono, pierde el valor de $1.000 en el tiempo. ¿Por qué? Porque todos los insumos, porque todo lo que ustedes compren, porque el costo de la vida se habrá incrementado en el paso de este tiempo, ¿no? Mientras usted está escuchándonos y está yendo a su trabajo, su salario está perdiendo valor. Su salario ya no va a alcanzar para lo que le alcanzaba antes, porque al haber quitado el subsidio al diésel, cuesta más la papa, el arroz, la alimentación, cuestan más los viajes, cuesta más la ropa, cuesta más absolutamente todo. Se reduce la capacidad adquisitiva. Al reducirse la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos, se contrae la economía, las industrias venden menos, se genera más desempleo. Y yo quiero aclarar en esto y que se medite también, ¿no? Más allá, esto de correísmo y anticorreísmo le ha resultado muy beneficioso al gobierno, a los gobiernos de derecha. Daniel Noboa gobierna desde la mentira, el miedo y el clientelismo. Es verdad cuando el presidente Noboa dice que el entonces presidente Rafael Correa, cita textual del presidente Noboa, él decía, Correa todo el tiempo dijo que había que eliminar el subsidio al diésel. ¿Es cierto eso? No fue así. Ellos están cercenando una pequeña parte de ¿A qué se refería el expresidente Correa? En que el subsidio debería estar debidamente focalizado, sí, pero que por la afectación a la economía, Correa dijo claramente que no se lo quita, por la afectación a la economía nacional y a las familias. Por eso no se lo quitaba. En 10 años de gobierno jamás lo quitamos. Y vamos a ver, Daniel Noboa, que dice que no piensa en Correa, que no piensa jamás en él, sigue siendo su referente Rafael Correa. Ya deje de pensar en Rafael Correa. ¿Correa alguna vez pensaba eliminar el subsidio al diésel? ¿Nunca se pasó eso por la cabeza? Nunca decidimos, nunca. Si no lo hubiéramos hecho, lo hubiéramos eliminado. Fueron 10 años de gobierno. Nosotros nunca decidimos tomar una decisión como esa que afecta tanto a la economía nacional, como es la eliminación del subsidio. ¿No la tomaron por subsidio. cuestiones políticas o por cuestiones técnicas, Luis? No la tomamos por cuestiones técnicas porque afectaba a la economía nacional y el encarecimiento, pese a que en esa época las condiciones de vida eran profundamente buenas y mejores, ¿no? Pero sí quiero enfatizar una vez más sobre la forma de gobierno que tiene Daniel Noboa y que es importante. Primero, vuelve a traer a la palestra y a la discusión pública a Rafael Correa, que él decía que no lo menciona. ¿Por qué? Porque esa polarización, correísmo, anticorreísmo, le sirve para mantenerse con un voto duro, y yo le llamo a la población a decirle, la estamos pasando muy mal todos, y ese odio lo único que hace es que sigamos mal como país. Y gobierna desde la mentira, ha mentido desde su primer gobierno, ha mentido en el segundo gobierno, y el clientelismo y el miedo. A Daniel Noboa no le interesa combatir la delincuencia realmente, porque ya lo hubiera hecho, porque hubiera financiado realmente a la policía y a la fuerza pública en general, a las Fuerzas Armadas, para controlar los puertos, los aeropuertos, por donde sale la droga, hacer una estrategia clara con denuncias a las familias que están siendo extorsionadas por las vacunas, pero no lo hace porque el miedo le sirve para todas las campañas electorales. Ahora mismo dice que la nueva constituyente es para garantizar la seguridad, pero él no lo hace. Y el clientelismo, solamente quiero concluir con esto. ¿Por qué el clientelismo? Gobierna desde el clientelismo, no le interesa combatir los problemas estructurales del sector social, salud, educación, empleo. ¿Por qué? Porque a una población empobrecida, él va y aparece con un bono y la gente, ante nada, aplaude y se queda contenta con ese bono. Y así controla él las movilizaciones y demás. Bien, Luisa, vamos hacia otro espacio también, y es sobre la convención que se aproxima de la Revolución Ciudadana. Usted me corregirá, era el 16 de noviembre. Así es, 15, pero 16. El 16 de noviembre ahora está llamado, hay la convocatoria para la consulta popular. ¿Eso les dejaría sin fecha a ustedes? ¿Ustedes pensarían en adelantar o retrasar incluso la fecha de la convención? Hay una comisión que se ha nombrado para hacer la Asamblea Nacional
de la Revolución Ciudadana, que en un principio estaba para el 15 y 16. Yo he pedido a esta comisión que adelante la asamblea para que no coincida con el fin de semana de las elecciones. Entonces sería una semana antes. Yo he Podría pedido, ¿no? Tiene que la comisión tomar esa decisión de que adelanten. Yo había planteado que sea para finales de octubre, que se adelante la asamblea. ¿Usted se va a candidatizar para nuevamente presidir la Revolución Ciudadana? No, yo no me voy a candidatizar ahora mismo para continuar como presidenta de la Revolución Ciudadana. Creo que hay temas que hay que irlos trabajando también. La militancia no solamente se hace desde la presidencia de un partido, sino también desde fuera. O sea, usted no va a la reelección. No voy a la reelección. Confirmado. Confirmado, yo no voy a la reelección. Yo espero que hayan nuevas voces también que vayan a liderar y a conducir a la Revolución Ciudadana. Yo me mantengo firme en mi postura de una oposición radical o, con todo respeto, nos vamos a convertir en una izquierda democrática, llegando a acuerdos con los gobiernos de turno. Yo no estoy de acuerdo en muchas de las acciones que han tomado nuestras autoridades de gobiernos seccionales. ¿Por qué razón? ¿Usted no le parece lógico que las autoridades locales, que los alcaldes, los prefectos, las prefectas coordinen, que no significa claudicar posiciones, pero sí coordinar porque al final del día sí, pertenecen a la organización política, pero hay que coordinar porque deben trabajar en función del mandante, que es el ciudadano? Pero coordinar no es claudicar. Y yo sí veo que hay una claudicación. ¿En qué sentido? Por eso yo he llevado la discusión para que en la asamblea discuta la militancia, ¿no? También cómo ellos lo perciben. Por ejemplo, tú no puedes como organización política estar de acuerdo o callar frente a un gobierno en el que tiene a tu población, a las diferentes alcaldías, parroquias, las tiene sin salud, sin educación, la gente muere y nadie levanta la voz cuando es el dirigente que está allí, que recibió la confianza del pueblo, el que también tiene que levantar la voz por lo que está pasando en ese pueblo, lo que está pasando con las medicinas, cómo se nos muere la gente, lo que está pasando con seguridad, que se pide seguridad al gobierno, que le mandan un policía, pero sin vehículos, sin alimentación, sin dotación. Y sobre tienen que levantarse las voces. Pero adicionalmente yo también he sido muy crítica en que los 7 prefectos de la Revolución Ciudadana hayan votado a favor de alguien que insulta todos los días a nuestra organización política, a nuestros dirigentes, que se aplauda a quien viola una sede diplomática y encarcela a un compañero. No, y en no ese estoy de contexto, acuerdo. ¿por qué ha decidido no reelegirse? Creo que hay que dar también paso a otros compañeros que puedan seguir trabajando desde la dirigencia de la Revolución Ciudadana. Mi postura es un poco más crítica y creo que en este momento esa postura, que es firme, radical y crítica, puede causar más resquebrajamientos que unidad, ¿no? Yo sí creo que la Revolución Ciudadana tiene que tomar un orden, un rumbo en radicalidad, en que sí se puede coordinar con los gobiernos, pero no bajar la cabeza jamás, no callar, no ceder a presiones, denunciar las presiones que se están recibiendo de parte del gobierno. Yo lo he hecho, lo he dicho, hay compañeros de la asamblea que han sido llamados para ser comprados por el gobierno nacional y lo han dicho de manera valiente, y creo que lo mismo tendrían que hacer nuestros GATS. Ese silencio que para mí termina siendo cómplice de quien tiene al pueblo en la pobreza, en el miedo, no puede continuar. Pero, una por ejemplo, yo revolución he visto, ciudadana así no puede he seguir. visto a varios, por ejemplo, de estas personas, de estas autoridades que usted señala, que han levantado la voz sobre, por ejemplo, la situación de Aquiles Álvarez, que han cuestionado, la semana anterior, por ejemplo, Marcela Guiñaga, Paola Pavón, Pavel Muñoz cuestionaron el tema de la constituyente y de la manera como el presidente pretendió bypasearse la Corte Constitucional. Por supuesto, Pero y sí es han tenido bueno. una posición. Es bueno que ahora vaya saliendo esa posición, ¿no? Es bueno que ahora vaya naciendo esas voces y que siga además, ¿no? Si vamos así, creo que vamos retomando el rumbo, que es lo que yo he llamado a las autoridades locales de la Revolución Ciudadana a retomar ese rumbo. Pero también esperamos que se pronuncien en torno al al retiro del subsidio al diésel, que encarece la vida de todos los ecuatorianos. Hay GATS que tienen obras paralizadas porque la refinería no está trabajando, no pueden pavimentar las calles, no hay asfalto.
todo esto hay que levantar las voces y hay que reclamar y no ser serviles a un poder de turno por temor. Pero usted cree que esas autoridades son serviles, ¿no? Ustedes acusan a sus compañeros de serviles. Creo que hay, no estoy acusando a mis compañeros, digo que no se puede ser serviles, ¿no? Que no se puede ser, que hay que actuar de frente, de forma coherente y firme. La Revolución Ciudadana no nació para ser un partido más, nació para transformar, nació para cambiar, nació para no ajustarse a poderes de turno, sino estar levantando las voces por los ecuatorianos que hoy día no tienen medicina, no tienen empleo, no tienen educación, no tienen becas, Luisa, pero no tienen esa absolutamente nada. Esa postura es tal vez desconocer lo que ha ocurrido con sus compañeros en 2019, por ejemplo. Paola Pavón fue a la cárcel, Marcela Guiñaga hablando con nosotros también nos decía, yo he dado mucho por el movimiento, etcétera, por mí incluso se constituyó como Revolución Ciudadana, etcétera. Esa postura que usted tiene ahora no es desconocer todo lo que se ha hecho. Yo no desconozco en ningún momento la lucha de mis compañeros, sí aclaro que la Revolución Ciudadana se dio ya formalmente por un proceso no solamente de Marcela, ya fue elegida como la primera presidenta de la Revolución Ciudadana, que en su momento fue todo un buró el que trabajó para constituir la Revolución Ciudadana y luego nombrarla a ella como presidenta, que además sí me alegra mucho que esté defendiendo su postura de revolucionaria, de pertenecer a la lista 5, porque en su momento en una entrevista con Lenin Artieda dijo que ella vería hacia dónde va en su futuro político y un poco dejó como a la imaginación que podría irse de la Revolución Ciudadana. Eso pero fue... no ha dicho que se va a ir de la Revolución. No, pero lo dejó, si ustedes revisan la entrevista con Lenin Artieda, lo dejó como un poco a la imaginación. Lo mismo se podría pensar que usted le ha mandado indirectas también en sus últimos posteos. En lo absoluto, yo soy muy clara en mis posteos y como estamos de cara a una asamblea nacional, lo que yo he hecho es poner en la discusión de la militancia temas como analizar qué tipo de organización política queremos ser, queremos pactar con los diferentes gobiernos y tener paz a la interna como compañeros, o queremos levantar las voces por la gente y estar con la gente. Pero le insisto, una cosa es pactar, que yo entiendo su punto de vista desde lo político, otra cosa es coordinar, o sea, cuestionar una autoridad local que se reúne con alguna autoridad de gobierno cuando tiene al final del día que tomar decisiones en beneficio de sus mandantes. No es pactar. No. Sí, hay una gran diferencia entre pactar y coordinar. Coordinar está bien, sin claudicar a los principios y valores, que es lo que debe estar presente. Los principios, los valores, la verdad, la honestidad, la transparencia. Y como organización, para mí, claudicar sí es votar por una Roberta Zambrano para vicepresidenta del Congope, con todo respeto. Para mí sí es claudicar porque es alguien que primero tiene en la pobreza y en el abandono a la población de Esmeralda. Segundo, insulta día y noche a los miembros de la Revolución Ciudadana, empezando por Rafael Correa. Tercero, miente. Sigue echando la culpa de lo que pasa, del abandono que vive la provincia, cuando ella como prefecta no ha hecho absolutamente nada. Para mí eso es claudicar. Lo siguiente, y fui muy crítica, no concuerdo en que nuestros compañeros hayan ido para coordinar el recibimiento, que era show, del señor Rubio al Ecuador. ¿Cómo puedes aplaudir el recibimiento de un individuo de esa categoría cuya familia sí tiene vínculos con el narcotráfico? Pero es el secretario de Estado de los Estados Unidos, Luisa. Puede ser el presidente de la República, puede ser lo que usted quiera. Hay principios que están por encima de ir a esa coordinación. Atrás de eso había una estrategia, porque solamente fueron tres alcaldes, Cuenca, Quito y Guayaquil. Atrás de eso también había una estrategia de mostrar un show político desde Daniel Noboa para decir tengo el apoyo de. Y eso tal vez no lo estamos viendo, pero es lo que están haciendo. ¿Para qué? Para luego terminar hablando mal de nuestro mismo alcalde, el ministro Reinberg. Nos expusimos a una agenda de show y política del señor Noboa. Los principios no se claudican. Sea quien sea que venga, no podíamos estar ahí aplaudiendo a quien habla mal de nuestra organización política y que sí tiene vínculos con narcotráfico comprobados. Dos cositas finales, en honor al tiempo, porque estamos pasadísimos. Sí hubo postura de Pavel Muñoz
Y si hubo postura de Aquiles Álvarez, aunque Aquiles no es de la RC, pero de alguna manera está cerca de ustedes, sobre el tema de subsidios. Sí ha habido postura. Ha habido postura de algunos compañeros y en eso sí esperaría que se mantenga, que haya un pronunciamiento conjunto, y yo aplaudo que esa postura se haya dicho desde nuestros GATS, pero creo que falta todavía mucho más. Veo que se van uniendo a levantar las voces y creo que es el momento de ir hacia el no callar, vencer el miedo y trabajar por nuestras poblaciones. Yo sé, la gente tiene miedo, ¿no? Gobierna desde el miedo, Daniel Noboa. Por eso les decía, gobierna desde el miedo. Te persiguen con Contraloría, te persiguen con Fiscalía, te quitan recursos que además no los está dando. Correcto. Leandre, la última. Sí, solo una, 130 segunditos. Para el 2027, ¿cómo avisora su futuro también, Luisa? Tal vez alguna seccional o incluso no descarta ir a la presidencia en los próximos años nuevamente. Es muy temprano para hablar de eso. Yo no tengo planificado ir a ninguna candidatura seccional. Y más allá de eso, ¿no? Bueno, yo podría aplicar para varias candidaturas, ¿no? Pichincha, Quito, Manabí, Chone, no lo sé, pero ahora mismo estoy enfocada en lo que es la militancia, en construir proyectos desde la militancia, en ponerle orden y rumbo a la revolución ciudadana mientras sea presidenta, y después estoy también dedicada a mis actividades personales. He vuelto a abrir mi ruga, a funcionar mi oficina legal y demás, entonces estoy un poco más con mis temas personales también. Correcto, Luisa, gracias por el tiempo. Muchas Bueno, gracias, Luisa. Gracias. Luisa González, presidenta de Revolución Ciudadana, quien a primera hora, dentro de este diálogo, ha confirmado que no buscará la reelección como presidenta de esta organización política de cara a la convención que se desarrollará en noviembre próximo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.